Bueno, vamos a empezar con dos formas de tejido conectivo especiales. Ustedes ya habían visto los tejidos conectivos propiamente dicho, que era el laxo, el denso, modelado y no modelado, ¿sí? Ahora vamos a ver cartílago y hueso, que son dos or- eh, tipos de tejido que colaboran al sostén, básicamente, del organismo. El cartílago tiene eh, siempre vamos a ver que focalícense en qué tipo de células, qué tipo de fibras y cómo es la matriz. Y alguna otra característica. Acá, por ejemplo, el cartílago, las células tienen un nombre que se llaman condrocitos. Cuando son más inmaduras, que están en mucha actividad sintética, en general sintética de la matriz extracelular, ¿no? Se los denomina condroblastos. Vamos a ver que en el hueso son respectivamente osteocitos y osteoblastos, ¿sí? O sea, más inmaduro y más maduro los osteocitos, así como en el tejido conectivo eran fibroblastos y por ejemplo, a veces se los puede denominar cuando ya está muy inactivo, como en tejidos conectivos, qué sé yo, como los tendones, fibrocitos. ¿Sí? Eh, después tenemos las fibras. Como todo tejido conectivo tiene fibras. Así como en el tejido conectivo común, digamos, predomina el colágeno de tipo 1, en el cartílago en general predominan las de tipo 2. Eso es una característica, digamos, bastante particular del cartílago. En el hueso también predominan las de tipo 1. La matriz, ¿sí? Aparte de las fibras, siempre aparte de las fibras, digamos, fibrilares, están otros tipos de proteínas que son adhesivas u otros tipos de colágeno que lo que hace es ayudar a la fibra, en este caso de tipo 2, a armarse. Y después lo que llamamos proteínas de tipo adhesivo, fibronectina, laminina, etc. Bueno, después la matriz, dijimos que las matrices lo que teníamos en general eran ácido hialurónico, que acá es muy notable porque es lo que le da esa consistencia eh, como más bien, no muy gelatinosa, pero como una gelatina dura, es una matriz dura y con capacidad de comprimirse. Bueno, y acá el ácido hialurónico más los proteoglucanos, que son conditin sulfato, queratan sulfato, le dan esa característica, ¿no? Dentro de la matriz histológicamente vamos a ver que hay zonas, ahora después lo vamos a ver, entre los condrocitos, ¿sí? Que se tiñe distinto el color. La matriz que está muy cerca de los condrocitos se tiñe bastante más de azul, porque la matriz en general del cartílago, al ser muy alto su contenido en sustancias ácidas como son todos estos proteoglucanos y el ácido hialurónico, tiende a aferrarse a los colorantes básicos, en este caso los azules. Vamos a tener que una zona alrededor del condrocito más oscura, más basófila, que se llama territorial, y una un poquito más alejada que se llama extraterritorial. Grupos isógenos, otra término que van a encontrar en cartílago, que quiere decir que estos condrocitos ocupan como un espacio dentro de esta matriz media rígida que tiene el cartílago, que se llaman lagunas. Y a veces en una sola laguna puede haber más de un condrocito, o sea, hasta dos. Quiere decir que una célula se dividió y quedaron dos condrocitos ocupando la misma laguna. Bueno, otra característica que tienen que tener en cuenta es que es avascular el cartílago. Normalmente
no tiene vaso sanguíneo y se nutre por difusión, sobre todo el cartílago hialino, que ahora vamos a ver que hay 3 tipos de cartílago. Entonces, en general no tiene vasos sanguíneos. Y lo que sí suele tener, casi siempre, es como un revestimiento de tejido conectivo denso que se llama pericondrio. Así como en el hueso vamos a tener un periósteo, acá se llama pericondrio. Y el crecimiento, el cartílago en general crece durante la época, digamos, hasta la adolescencia, los cartílagos en general pueden aumentar de tamaño. Pero después no tienen mucha capacidad de regenerarse. O sea, si se lesiona un cartílago, generalmente no va a ir a un reemplazo como cuando uno se fractura un hueso, que el hueso se reconstituye todo, ¿no? En general el cartílago va a aparecer una cicatriz y va a quedar dañado. Pero mientras crece, el crecimiento es intersticial cuando se multiplican los condrocitos y forman estos grupos isógenos, o sea, lo vemos, digamos que los condrocitos que ya están dentro bien de la matriz del cartílago se han dividido. Y por aposición es porque del pericondrio hay una capa, la más interna, que tiene capacidad de diferenciarse. El pericondrio es tejido conectivo denso, pero las células más internas todavía tienen capacidad de diferenciarse a condrocito. Entonces se llama por aposición. Ahora después vamos a ver unas imágenes. Bueno, los tipos de cartílagos que tienen que tener claro que existen son el hialino, el elástico y el fibroso. El más característico, el que generalmente vemos en los preparados histológicos, está en las articulaciones, está en un anillo que forma la pared de la tráquea, ¿sí? Es el cartílago hialino, que es el que cumple las características que estuvimos hablando. Hay otros tipos de cartílagos, por ejemplo el elástico, que esto quiere decir que hay colágeno de tipo 2, pero también hay cantidad de fibras elásticas. Y estos son cartílagos justamente con una cierta propiedad elástica, como el de la trompa de Eustaquio, en el oído, la epiglotis, que es la tapita que tapa la laringe, algunos cartílagos de la laringe también. Bueno, y en los fibrosos, en cambio, son cartílagos que tiene colágeno de tipo 2, pero es como una mezcla entre un tejido conectivo muy denso y algo de cartílago. O sea, lo que también tiene muchas fibras de colágeno de tipo 1. ¿Sí? Profe, Sí, ¿los meniscos de la rodilla qué tipo serían? ¿Fibroso? fibrosos. El de la sínfisis pubiana es fibroso, el de los discos intervertebrales fibroso. El hialino es el de las carillas articulares, el de la tráquea, el que forma Ah, el... ¿eh? nada, está bien. Gracias. Eh, el hialino, por ejemplo, después, por ejemplo, el hialino, pero de las superficies articulares, ustedes estudian los huesos, ese en la cara que mira a la cavidad de la articulación no tiene pericondrio. Y ahí se nutre por ejemplo, porque lo baña el líquido sinovial. Bueno, bueno, esto es como vemos el cartílago hialino. Vemos con las células que se ven como células medias claras. Cada una de estas zonas se denomina lagunas. Estas serían los condrocitos. Vemos un núcleo ahí medio... Y un citoplasma medio claro porque suele tener bastante contenido en glucógeno. La matriz extracelular, uno no ve mucha fibra, ve esto teñido de más que rosa, más bien con los colores azules, por lo que yo les decía que los azules, el azul de metileno, de las coloraciones, si esto es una hematoxilina eosina, va a tomar preferentemente la hematoxilina. Y vemos que la zona más cercana a estas lagunas donde está el condrocito, ¿sí? Está más azul todavía. Esto es la matriz territorial
y la matriz interterritorial. O sea que esta región es la más recientemente sintetizada y la más rica en estos compuestos sulfatados, que son estos proteoglucanos que les comentaba, con sulfato, queratansulfato, etc. Si uno ve dentro de una misma laguna, como acá, dos condrocitos, esto es un grupo isógeno. Ven que no hay vasos sanguíneos, o sea, todo le va a llegar por difusión. Con lo cual estas células, si por ejemplo esta matriz no está calcificada normalmente, ¿sí? Porque si no sale precipitado de calcio, impedirían la difusión de los nutrientes y estas células se terminarían muriendo. De todas formas, el cartílago, por el paso de los años, y es lo que pasa en la artritis, no en la artritis, en la artrosis, se degenera, deja de sintetizar toda esa sustancia y es propenso a que se le precipiten calcio, pero no la precipitación de sales de calcio como en el hueso, que es un cristal de hidroxiapatita, sino como un precipitado más amorfo. Es y anormal, digamos, no es bueno que al cartílago se le precipite calcio. Después vamos a ver si en las osificaciones que hay un proceso de precipitación, pero es algo, digamos, que precede al desarrollo de hueso sobre un molde de cartílago. Bueno, entonces, así es como uno ve el cartílago hialino, ¿sí? Les quería comentar, yo no sé si han escuchado el término metacromasia, cuando vieron coloraciones. Hola. Hola. ¿Puede ser que sea como un cambio de color o algo así? Exacto. Es un fenómeno particular que se da en pocas situaciones. Es cuando hay algo dentro del preparado que uno estuviera viendo que es tan ácido que le cambia el color al colorante. Por ejemplo, si uno esto lo tiñera con azul de toluidina, que es un azul, un colorante azul, en la matriz del cartílago, acá lo veríamos más bien de color violeta, o sea, es tan ácida la matriz que hace que el colorante vire. No es que el colorante, porque si no la tendríamos que ver azul. Si es que la matriz toma el color tal cual es, como azul, uno lo veríamos azul. Ahora, se da en esto, digo porque solía preguntarse mucho en los exámenes qué era la metacromasia, así como qué es la basofilia o la eosinofilia y en otras situaciones que uno lo ve es cuando tiñe células cebada o mastocitos que tienen esos gránulos con histamina, que también es histamina, heparina, que son sustancias que tienen mucha carga de iones negativos. Entonces, bajo esas coloraciones con azul de toluidina, vamos a ver que tanto, por ejemplo, la matriz del cartílago hialino, en esa situación se vira, esto se ve de color morado. Y lo mismo si viéramos un tejido conectivo donde haya células cebadas, vamos a ver un puntillado de color morado. Y eso se denomina metacromasia. Porque ahí lo que pasó es que esa sustancia hicieron virar al colorante, que era azul, a un color morado. Bueno, acá veríamos también cartílago hialino, ¿sí? Con lugares donde hay células que están solas, los condrocitos, pero hay otras que están medio agrupadas en grupos isógenos, ¿sí? Realmente son dos, pero podríamos ver un poco más.
Y esto es el pericondrio, como uno ve el pericondrio. El pericondrio es tejido conectivo denso, por lo tanto lo vamos a ver bastante eosinófilo, o sea, rosado, con fibroblastos, fibrocitos, ¿sí? Pero la capa más interna, hay células digamos, mesenquimáticas indiferenciadas, capaz de multiplicarse y alguna de ellas crecer, ¿sí? Y diferenciarse a condrocitos. Entonces tenemos dos tipos de crecimientos, habíamos dicho. Por multiplicación de los condrocitos que están acá, que era el crecimiento intersticial, y por diferenciación de la capa más interna del pericondrio, que es por aposición. Entonces, un crecimiento por aposición, porque se van poniendo sobre el cartílago células capaces de diferenciarse y hacerlo crecer también. ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, esto es para que sepa la composición. Es muy acuoso por ese contenido de sustancias, todos los proteoglucanes, ¿sí? Hacen que retenga mucha agua y le da esa capacidad de comprimirse, y por eso está en las superficies articulares, ¿sí? O sea, tiene un gran componente de agua, a diferencia del hueso. Es una matriz bastante rígida, pero no tiene minerales. Tiene básicamente colágeno de tipo 2 y otros, pero estos son más que nada de que ayudan a armar el colágeno 2 y las células, ¿sí? Relativamente escaso en células. Después proteínas multiadhesivas. No, para el otro lado. Y esto sería más o menos como están los condrocitos, ¿sí? El colágeno de tipo 2, estas moléculas grandes son grandes moléculas de ácido hialurónico, y sobre ellas se anclan otros proteoglucanos, los que habíamos nombrado, condroitin sulfato, piratan sulfato. Bueno, si uno quiere ver si un cartílago es elástico, como el elástico no lo veríamos más que un poco más rosado, lo que se hace, si uno quiere demostrar que ahí hay elasticidad, hace coloraciones especiales. Supongamos que esto fuera un epiglotis, uno lo tiñe con una coloración, por ejemplo, una coloración con orceína, que es un colorante que cuando haya elastina en la matriz va a dar este color marrón oscuro, ¿sí? A veces como líneas, pero acá está bastante agrupado. O sea que si no, sería un color rosado, digamos, como vemos un cartílago hialino, pero acá con esto uno demuestra que hay fibras elásticas, además de colágeno. Y en cambio, bueno, esta es otra coloración que es como un tricrómico, ¿no? O sea, no es la coloración hematoxilina, pero en general el tejido cartilaginoso fibroso se ve como muy rico muy rosado, lo veríamos en una coloración común, como si fuera un tejido conectivo denso, ¿sí? Y algunas células alargadas, porque hay fibroblastos que forman esas fibras de colágeno, y después otros grupitos que son condrocitos, que forman la parte que le corresponde de colágeno de tipo 2. Y esto es lo que hay en los discos intervertebrales. Esto tiene una cierta elasticidad, no mucha, pero sobre todo sirve como ligamentos de sostén rígido. Bueno, después vamos a ver más preparados y vamos al tejido óseo, que tiene dos funciones, que es soporte, ¿sí? Y protección de órganos internos, y es un mecanismo de depósito de calcio del organismo. Se regula el calcio y el fósforo, se regulan en base a la reabsorción a partir de básico, digamos, un mecanismo importante. Bueno, también vamos a tener las células, que acá no las puse, creo que está en otra diapositiva, pero acá hay colágenos de tipo 1, después hay otras, sí, una gran cantidad de proteínas adhesivas, osteonectina, osteocalcina, que no solamente ayudan, y otros colágenos, pero estas tienen que ver con el precipitado del
ese precipitado ordenado del calcio, ¿sí?, en la matriz extracelular, y también de la adhesión, por ejemplo, de las células a esa matriz extracelular, de los osteocitos, osteoblastos. Esta es la matriz orgánica, la que, digamos, está compuesta de sustancias orgánicas, como son las biológicas, pero a eso se le suma un precipitado en forma de cristales, de sales de fosfato de calcio, que son los cristales de una forma que se llama, digamos, un tipo de cristales que se llaman de hidroxiapatita. Esto está favorecido por los mismos fibroblastos tienen unas vesículas que sintetizan sustancias que ayudan a la precipitación del calcio en forma de cristales. No es cualquier, porque por ejemplo, si uno tiene por X motivo una alta concentración de fósforos y calcio en sangre, hay un punto crítico por arriba del cual se pueden precipitar en tejidos que normalmente no tienen precipitado de calcio, como habíamos dicho, cartílago, pero puede aparecer precipitados de calcio en órganos como los riñones, los tejidos blandos, digamos, del organismo, y hacer como una calcinosis, ¿no? Eso es otra cosa, esos son precipitados de calcio patológicos, anormales, que no existen, que no son normales. Bueno, las células son, acá tenemos los osteocitos, osteoblastos, que obviamente son una forma más diferenciada, más metabólicamente inactivo con respecto a los osteoblastos. Las células osteoprogenitoras que están generalmente recubriendo o cerca en la capa más interna del periósteo o en una capita que recubre el hueso por dentro que se llama endostio. Tengan en cuenta que siempre, a diferencia del cartílago, que hay poco recambio de células, acá el hueso parece que puede parecer inerte, siempre está en remodelación, digamos, ni que hablar cuando está en crecimiento, pero aún así, llegada a la edad adulta, siempre hay un grado de formación, de neoformación de hueso y reabsorción del más viejo y se va recambiando en forma continua. Y la célula que tiene que ver con la reabsorción de hueso, o sea, con la que va degradando el hueso, ¿sí?, para reemplazarlo por un hueso más nuevo, es el osteoclasto, que a diferencia de esta, que derivan de la célula mesenquimática más indiferenciada, que da origen en general a los fibroblastos, a los condrocitos y condroblastos, a las células óseas, o sea, todo lo que tiene que ver con las células propias de los tejidos conectivos. El osteoclasto es una célula relacionada con los macrófagos y deriva de las células madre de todas las series que dan origen a la línea monocitos, macrófagos, ¿sí? Es toda una línea de células que tienen que ver con la función en general de fagocitosis. Bueno, tejidos óseos. Vamos a hablar de tejidos óseos. Maduro o reticular es el tejido óseo que se forma al principio cuando se están formando los huesos, que no tiene la estructura, digamos, más organizada espacialmente con respecto al tejido maduro del que vamos a hablar, de un hueso, digamos, ya maduro, ¿sí? Que a su vez el tejido óseo maduro es el compacto, que es el que forma la cortical de los huesos, y otra forma de tejido óseo maduro, que es el trabecular, que son las trabéculas que están en la cavidad de los huesos, ¿sí? O la esponjosa, lo que ustedes conocen como esponjosa de los huesos. Lo vemos en el tejido, en el periodo embrionario, y también cuando se forma un callo óseo por una fractura al principio, para, digamos, esa soldadura inicial que se forma, ese hueso nuevo que se forma ahí alrededor de la fractura,
es un tejido óseo así, medio no muy organizado y se llama inmaduro también. O sea, es de este tipo de tejido. Bueno, los huesos son como órganos, pueden ser largos, planos, o irregular, qué sé yo, y tiene una capa externa que es de tejido conectivo que se llama periósteo, una capa mucho más finita y delgadita interna que se llama endósteo, que da en la médula de los huesos. El tejido óseo propiamente dicho, ¿sí? que va a ser compacto en la cortical y trabecular en la médula. El cartílago articular, ¿sí? Sinovial, además tiene vasos, nervios, y en el interior de los huesos, si uno lo mira histológicamente, entre el hueso óseo trabecular que se va a alojar la médula ósea, que puede ser, después vamos a ver, roja, cuando es una región donde hay mucha formación de sangre, o hay sitios donde no hay mucha formación de sangre y se va reemplazando por tejido adiposo, entonces le llamamos médula ósea blanca. Y esto es como vemos el hueso, la constitución que vamos a ver entonces. El cartílago, ¿sí? Como un órgano, cada uno como un órgano, el periósteo, que va a ser la capa que lo recubre por afuera. Bueno, las epífisis, eso lo saben en anatomía, la diáfisis y la metáfisis, ¿sí? En general, la cortical vamos a tener el hueso compacto y acá adentro vamos a tener un hueso que es el hueso también maduro, pero el trabéculo. Y recubriendo esta superficie y las trabeculitas, tenemos lo que se llama endósteo. Cada hueso tiene su arteria nutricia que se va, digamos, ramificando internamente y vamos a ver a dónde va a parar. Este es un esquema de cómo es el hueso. En la parte cortical tenemos esta estructura, acá tenemos hueso compacto y acá vamos a ver que se forman las unidades estructurales del hueso compacto, que son las ostionas. Las ostionas que están formadas por laminillas concéntricas, ¿sí? De fibras de colágeno, habíamos dicho de tipo 1, generalmente calcificadas, donde hay unas lagunas, ¿sí? Donde se alojan los osteocitos en esas lagunas, y después toda una serie de canalículos, de forma tal que un osteocito alojado en una laguna extiende como todos unos pelitos para comunicarse con osteocitos que están en las otras lagunas. En el centro de esta unidad, las ostionas, y es propia del tejido óseo compacto. En esta zona que hay trabéculas de tejido conectivo, los osteocitos y las laminillas no forman estas estructuras cilíndricas, ¿sí? Que se llaman ostionas. Forman laminillas, estructuras alargadas. El conducto central se llama conducto de Harber y ahí transcurren los capilares, arteriolas terminales que van a nutrir por difusión todo el área correspondiente a cada ostiona. Esto se llama conducto de Harber, y cuando un conducto de Harber que se comunica con otro conducto se llaman conductos de Born. Acá lo que estamos viendo son las lagunitas donde están alojados los osteocitos. Bueno, este es un esquema de cómo veríamos las células progenitoras o periosteales capaces de diferenciarse a células osteoprogenitoras para dar hueso, en el caso de una fractura, por ejemplo. Y después internamente pasa lo mismo, también hay células capaces de diferenciarse a osteoblastos. Estas otras células son osteoclastos, que ya vamos a ver que son más grandes, multinucleadas, etc. Bueno, hay dos formas de mirar el hueso. Una es, como es duro y está lleno de sales, uno cuando le llega una biopsia de un hueso, es una estructura que si quisiera cortarla con el micrótomo no podría, digamos.
hay que ablandarla, entonces se lo deja un día generalmente en una solución ácida, entonces con lo ácido todo lo que son los minerales se va y queda nada más que la estructura orgánica, o sea, toda esta laminilla que estaban, digamos, calcificadas con los cristales, ahora queda nada más que la parte orgánica. Entonces ese hueso ya se puede cortar, colorear, etc. Que es como se procesan normalmente las biopsias de hueso. Y entonces, ¿qué vemos acá? ¿Tejido óseo trabecular o compacto? Compacto. Bien, vemos ostiona, entonces compacto. Acá, estas lagunitas que en algunos lugares les llaman osteoplastos, pero bueno, son lagunas, es donde se aloja el osteocito, ¿sí? Este es el conducto de Haber. Ahí están las laminillas concéntricas de cada ostiona y después de relleno hay otras que son intersticiales, bueno, que son muchas veces restos de ostionas viejas que se remodelaron. Bueno, acá el osteoblasto generalmente es una célula osteoblasto y el osteocito, que es su variante más inerte, digamos. Osteoblasto es cuando está sintetizando matriz. Es una célula mononuclear alargada, ¿sí? Bueno, con retículo endoplásmico rugoso, bla, bla, todo eso no lo vemos, salvo que hagamos microscopía electrónica. Ahora, los osteoclastos, que dijimos que eran las que tienen la función de degradar hueso, ¿sí? Para la nueva formación de hueso nuevo, que eran los osteoclastos, son células multinucleadas que tienen si uno lo mirara en la microscopía, tendrían acá con un borde festoneado que apoyan sobre la zona de hueso que van a degradar y actúan como una ventosa, ¿no? Se pegan acá, incluso sellan estos bordes. ¿Y qué hace? ¿Cómo degrada el hueso? Lo hace bombeando hidrogeniones a esta zona, esta laguna extracelular que le queda acá por debajo de la superficie de la misma célula, y se genera como una vesícula, un área, una región de pH muy ácido que desmineraliza esta región del hueso. ¿Sí? Primero la desmineraliza y después es como que vuelca vesículas que serían como lisosomas, ya con enzimas capaces de degradar la porción orgánica de la matriz celular, o sea, el colágeno y todo el resto de las proteínas. Actúa tiene un doble mecanismo. Una bomba de protones que larga ahí ácido y después vesículas que van, primero le saca el mineral y después las vesículas degradan la porción orgánica. Generalmente estas células no se ven en los preparados histológicos, ¿sí? Bueno, otra cosa que tienen que ver, el hueso es bastante sencillo de ver porque y bastante reconocible en general por las ostionas. Después vamos a ver el hueso trabecular. Pero otra cosa que tienen que aprender es el tema de cómo se forman los huesos. Desde el punto de vista embriológico, los huesos planos, por ejemplo, en general, suele haber como una membrana de tejido conectivo embrionario fetal, ¿sí? Que es mesénquima, y sobre eso ya directamente algunas células se diferencian a osteoblastos, osteocitos, empiezan a sintetizar directamente matriz que se va a mineralizar y forma matriz ósea. ¿Sí? Esa es una de las formas, y se llama osificación, y porque aparece hueso intramembranosa, dentro de una membrana que es de tejido conectivo embrionario, fetal, pero no hay ningún paso intermedio.
Pero la mayoría de los huesos largos más importantes del cuerpo, las vértebras, todos los huesos de los miembros superiores e inferiores, antes de que aparezca hueso, en la región donde debe estar el hueso, no pasa de tejido conectivo a hueso directamente, sino que se forma un cartílago remedando la forma del futuro hueso, de cartílago hialino, que después se va a osificar, ¿sí? Entonces se llama osificación endocondral, o sea, osificación dentro de un cartílago. ¿Sí? Bueno, y creía que había pegado unas imágenes, pero no sé dónde se me fueron. Ese huesito que tiene la forma de, pongámosle un fémur, primero es totalmente cartilaginoso, no tiene vasos, como es avascular, cartílago hialino, y tiene un pericondrio. ¿Sí? Si es un hueso largo, en la parte central, en la parte del pericondrio que está, digamos, la futura diáfisis, se empieza ahí a osificar, ¿sí? Y se forma un collar de tejido óseo. Eso deja sin casi mucha circulación la región media de la diáfisis, a ese cartílago que se nutre por inhibición, si se le calcifica el borde, ¿sí? Entonces, esos condrocitos que están cercanos a esa región empiezan como a hipertrofiarse, que es lo que pasa en esta región, a ponerse como más hinchados, ¿sí? Entonces en el cartílago y empiezan después a morirse, ¿sí? Estas hileras de condrocitos, y dejan las áreas de matriz cartilaginosa, que estaban entre una hilera de condrocitos hipertrofiados y la que sigue, todo esto queda como una caverna, acá sin células, pero las espículas estas de cartílago sirven para que las células que ingresan justamente por ese fenómeno de isquemia que suele tener el cartílago, ingresan vasos sanguíneos que normalmente no hay en un cartílago, y con esos vasos llegan células que se van a alojar en esta cavidad, en estas cavidades, y van a ser las futuras formadoras de médula ósea, y también llegan células osteoprogenitoras que se acomodan en esas espículas de cartílagos calcificados que quedan acá, y ahí empiezan a sintetizar ya matriz ósea. Finalmente todo lo que era resto de cartílago es reemplazado por tejido óseo. Siempre se describen en un hueso que está... en un hueso que se está formando, áreas donde el cartílago más alejado de esta zona de osificación, que es el centro primario de osificación, se llama cartílago en reposo. Hay una zona que es cartílago en reposo, que es un cartílago hialino común. Hay una zona donde uno ve que el cartílago empieza a aparecer mucha cantidad de grupos isógenos y se ponen como en hileritas. Hay multiplicación, hay crecimiento en largo, y esto se lo suele denominar osificación, zona de proliferación. La zona donde las células, aparte de estar así en hileras, se empiezan como a hinchar, por eso se llama zona hipertrófica, donde las células están aumentadas de tamaño, mucho más, como más vacías o claritas, se llama zona de cartílago hipertrófico, y ya cuando estas células desaparecieron y quedaron solo las espículas de cartílago calcificado, ¿sí? De cartílago que se está empezando a osificar acá, se llama zona de calcificación. Y más profundamente, cuando aparece matriz ósea, se llama ya la zona de osificación propiamente dicho, y uno ve
entre las espículas de cartílago, que hay otras células que si después las mira, son las células de la médula ósea, que ya se están acomodando para que quedara ahí entre las tabelas. Y así, digamos, como uno ve esos huesos embrionarios fetales que se están calcificando sobre o sea, se está formando hueso, pero sobre una matriz, un modelo previo del hueso que era de cartílago y hialina. ¿Se entendió? No. Sí, profe. Bueno. Quería mostrarles finalmente, volviendo un poquito a hueso, que esto no se usa en la práctica, pero uno podría desgastar un hueso conservando la parte mineral hasta dejarlo tan finito que se lo pudiera mirar al microscopio. Estos preparados eran de hueso por desgaste, ¿sí? Y se veía de color marrón. También se veía lo mismo que les mostré antes, las ostionas, los conductos de Haber, las lagunas, ¿sí? Pero es con otra forma de procesar. Lo que pasa es que esto, no sé qué interés tiene, porque antes se hacía, pero los patólogos, por ejemplo, en la práctica no lo usan nunca. O sea, era para ver hueso tal cual era, sin desmineralizar como lo vemos en los preparados histológicos. Bueno, voy a ir a un poquito a... Espera. Ay, se me fue. Vamos a ver un poco de... Bueno, acá por ejemplo vemos los tres tipos de cartílagos, hialino, elástico, fibrocartílago, el cartílago hialino y ejemplos. En la tráquea vamos a ver que hay un anillo, que por eso la tráquea es rígida, digamos, y no se colapsa con una expiración. Y hay la capa media, digamos, de la tráquea, tendríamos una mucosa con el epitelio respiratorio, pero donde más adelante en los bronquios vamos a tener un área de músculo liso, en la tráquea es cartílago. Y es un cartílago hialino. Oh, ya empiezo con problemas. Bueno, acá ¿qué vamos a tener? El epitelio respiratorio, acuérdense, con cilia, pseudoestratificado, con células caliciformes, el tejido conectivo por debajo. En el humano, la glándula tiene tráqueas, tiene glándula, que en otras especies, por ejemplo, en las que teníamos en la cátedra, no tiene glándulas, un roedor que no tienen glándulas acá. Y después viene el área de tejido conectivo. Ven que se tiñe bastante más azul, a pesar, digamos que por ser matriz extracelular, podría teñirse parecida a la que hay acá el tejido conectivo. Sin embargo, toma otra coloración porque es mucho más basófila, se parece más a los núcleos de la célula. Acá hay un área de pericondrio, ¿sí? Un área de tejido conectivo más denso, y acá ven que hay como celulitas que ya se van pareciendo a estas que están adentro.
Estas son los condrocitos, área territorial e interterritorial, no tiene vasos sanguíneos, y acá volvemos a ver, ¿sí?, un área tejido conectivo denso que corresponde al pericondrio del lado externo. Y después tejido adventicia, digamos que tejido conectivo. Entonces, bueno, esto es como vemos en la tráquea. El cartílago articular, por ejemplo, vamos a ver que acá tiene una característica que es que no tiene pericondrio en la superficie articular, ¿sí? Y acá en la zona interna directamente es como que hay un área intermedia y después cambia directamente a hueso, ¿sí? Está directamente a continuidad, tampoco hay pericondrio. Pero ven la diferencia. Estos son condrocitos, acá tenemos hueso trabecular, ¿sí? Y tenemos los osteocitos. ¿Sí? Acá el hueso forma la minilla. Y a ver si vemos algo de... En esta área, pero está cortado longitudinal, en esta área ya tendríamos hueso compacto. Estas son laminillas, perdón, esto no forma conducto de Harvey, en esta zona sí, o sea, trabecular y compacto. La epiglotis, habíamos dicho que era cartílago elástico. Bueno. Creo que acá le han hecho una coloración especial para poner, que es para fibras elásticas y se ve como se tiñen, bueno, en este caso medio azul, pero las técnicas habituales con fibras elásticas, para fibras elásticas, suele teñirlo de colores marrones. Y este creo que era un... Profe, una pregunta. Sí. ¿Cómo distinguimos el hialino del elástico? Porque ahorita en el que usted mostró... Para que saber que es elástico, preparado histológico, vos tenés que hacer una coloración especial para fibras elásticas. Ok. A ver, vamos a ver el tejido óseo, ven que es bien eosinófilo, ¿sí? El área periférica, la cortical, es la zona de tejido óseo compacto, y la interna, que es la trabecular, es tejido óseo trabecular, donde forma la vinilla, y no las estructuras concéntricas que habíamos visto como osteosis. Acá vemos, ¿sí?, los conductos de Harvey que llevan los vasos, las pequeñas, ya casi los capilares terminales o pequeñas arteriolas. Después tenemos las lagunas donde están acomodados los osteocitos, las laminillas concéntricas. Generalmente los de Volkmann no se suelen ver. Este es digamos, lo que uno puede apreciar el tejido óseo. Si fuera hacia afuera, podríamos ver a ver si tiene periósteo, que puede ser esto. ¿Ven? Como un tejido conectivo denso que recubre el hueso por fuera. Hacia adentro, las laminillas, ¿sí?, el tejido óseo trabecular,
En general tiene disposición en No. la lámina. Sí, ¿Las lagunas únicamente están en el tejido compacto? no están acá, fíjate acá. Las vemos a mayor. Ah, en el trabecular sería. También, lagunas están en los dos. Lo que pasa es que no forman ostionas acá, no forman esa estructura redondeada. Acá se acomodan a lo largo en distintas direcciones las laminillas, pero no Ajá. forman ostionas. Incluso se supone que la laminilla se nutre, así como el conducto de Haber lleva el vaso nutricio a la ostiona y después de ahí ya la ostiona tiene un tamaño de unas 200 micras y más allá de eso no se podría nutrir, o sea que le alcanza lo que difunde desde ese vaso central de Haber, alcanza a nutrir una ostiona por difusión. Acá las laminillas también no son muy gruesas, son bien delgaditas y se nutren por vasos que vienen desde la zona de la medular, de la zona de la médula del hueso, por difusión, ¿sí? Como acá no tienen conducto de Haber, todo esto se nutre por difusión desde las distintas paredes de la laminilla, ¿sí? Desde acá y de acá. Bueno, no tiene mucho. Y ven que hay, esto también es endostio que recubre, ¿sí?, la cara interna de los huesos. Y recubre también, tapiza las pequeñas trabéculas. Esto es con hematoxilina osina, como lo veíamos recién, y estos son por desgaste. Acá tenemos, bueno, lo mismo. Esta es la compacta, un hueso donde no se ve casi ahora como tejido trabecular interno. Ay. Este es el aspecto de la compacta. Y en este caso, internamente no hay tejido óseo trabecular. Y esta es la forma en que uno ve esto es preparado por desgaste, pero no tiene mucho, me parece, interés porque es lo mismo, nada más que uno lo ve de un color marrón. Y vamos a ver las osificaciones. Ven que esto era un moldecito de hueso, donde vemos acá, primero era todo de cartílago y hialino, ¿sí? Pero acá vemos que cambia, hay algo que es diferente. Este molde de cartílago, acá ingresaron, por un lado, vasos, ¿sí? La matriz cartilaginosa en un primer momento, dado este collarete, digamos, de tejido óseo que aparece alrededor, se le precipitan sales, pero a la matriz cartilaginosa y acá vamos a ver que en esta zona, por un lado, hay vasos sanguíneos, hay un montón de células. Por otro lado, estos trazos azules, medios azules que quedan, son los restos de matriz cartilaginosa que se calcificó, que quedaba entre estas hileras de condrocitos hipertrofiados. Entonces, esas quedan siendo estas espículas.
Sobre estas espículas de cartílago y hialino que se calcificó, se acomodan las células osteoprogenitoras, ¿sí? Y empiezan a sintetizar matriz ósea y finalmente terminan reemplazando toda esta espícula, que era matriz cartilaginosa, por un tejido óseo, ya con la constitución normal de tejido conectivo con fibra de colágeno de tipo 1, con cristales de hidroxiapatita, etc. Acá y ven que acá ya se va pareciendo más al tejido óseo como lo veíamos en las trabéculas, ¿sí? Mientras que en esta región, ¿sí? Acá vamos a ver que el cartílago, inmediatamente antes de la zona donde empieza a formarse tejido óseo, tenemos estas hileras células de cartílago hipertrofiado. Acá en esta región vemos que los condrocitos están como dividiéndose, hay siempre varios en un mismo, hay varios grupos isógenos que además se acomodan como en hileras, ¿sí? Que es la zona de proliferación, y si uno se aleja más y más del centro de osificación, como tener un cartílago hialino común, digamos, sin ninguna particularidad, que es la zona que se denomina en reposo. Entonces, si uno ve que generalmente ese proceso de osificación, o sea, de reemplazo de este molde de cartílago por ya tejido óseo, generalmente empieza en la diáfisis de los huesos y se extiende y avanza hacia allá, ¿sí? Hacia una diáfisis y hacia el otro lado. Si uno ve de este otro lado va a ver lo mismo, las mismas regiones. Entonces, va progresando, mientras que el cartílago esté proliferando, va haciendo que cada vez el hueso sea más largo y el centro, esto avance en este sentido. Posteriormente, en las diáfisis, en la epífisis, se me fue va a aparecer los centros de osificación secundario, que generalmente aparecen más tarde. Algunos centros de osificación aparecen en la vida fetal, los secundarios, pero algunos incluso aparecen en la vida postnatal. Entonces acá va a pasar lo mismo, aparece un centro de osificación que va a progresar hacia esta región, osificando todo lo que es la cabeza del hueso. Y va a quedar o permanecer hasta la adolescencia la zona de cartílago de crecimiento, que va a tener, como todo el proceso de osificación endocondrial, o sea, todas las regiones que describimos anteriormente, hacia acá y hacia acá, o sea, como que los centros avanzan hacia este cartílago de crecimiento, tratando de alcanzar y de reemplazar todo por hueso, cosa que ocurre en la pubertad. Después de la pubertad, este centro de osificación finalmente se encuentra con este otro y ya desaparece el cartílago de crecimiento. Por lo tanto, el hueso no va a crecer más en longitud. Se va a encontrar zona de osificación con otra y no va a haber posibilidad de mucho crecimiento en longitud. Esta zona de cartílago, tengan en cuenta que va a ser sensible a distintas hormonas, por ejemplo, la hormona de crecimiento. Y después a las hormonas sexuales, porque vieron que previo a la pubertad siempre hay un pico de crecimiento en alto, y después de ese pico ya se sellan los cartílagos y ya está. Ya. Bueno, no sé si necesitan alguna duda. Tengan en cuenta, generalmente hay conceptos, por ejemplo, como que el osteoblasto es la célula muy activa que está sintetizando la matriz
por la matriz extracelular, que es y esa matriz, por ejemplo, en un primer momento, que todavía no se calcificó, o sea, cuando recién formó digamos, las laminillas de tejido de colágeno de tipo 1, etcétera, y toda la sustancia, pero orgánica, y se llama osteoide. Recién pasa a ser matriz ósea cuando se calcifica, o sea, se le precipitan los cristales. Otra cosa, recién se considera que una célula es osteocito cuando ya quedó totalmente rodeada de matriz ósea, o sea, como ocurre con las osteonas, que está ya acomodada en su laguna, que tiene los canalículos que le permiten unirse por uniones. Acá hay una cosa rara, tenemos una célula que es de tejido conectivo, es muy especial, pero es de tejido conectivo, pero se contacta y hace uniones gap con, que uno lo estudia más, o sea, como que es más propia de los epitelios, las uniones intercelulares, pero estas células se unen con los osteocitos vecinos, a través de esos canalículos que están llenos de prolongaciones citoplasmáticas de los osteocitos, y de esa forma se transmiten información. Por ejemplo, el osteocito es una célula que sensa constantemente fuerza. La fuerza, por ejemplo, de gravedad. Por eso, por ejemplo, la gente que viaja mucho tiempo al espacio tiende a descalcificarse, a perder masa ósea. Por el contrario, ejercicios musculares de carga tienden a reforzar la masa ósea, porque el osteocito si sensa que un hueso, por ejemplo, está sufriendo una carga de peso adicional o superior, etcétera, tiende como a formar, digamos, más hueso, por decirlo de alguna manera. Por eso incluso las personas más delgadas también, que cargan menos su hueso, pueden ser más propensas a desarrollar, bueno, en la osteoporosis intervienen muchos factores, pero por ejemplo, la gente más livianita suele ser o tener más tendencia a la osteoporosis, digamos, que lo hace trabajar menos a sus osteocitos. Los más gorditos parece que más, que menos. Bueno, no sé si tienen alguna duda. ¿Hay alguien todavía? Sí, profe. ¿Cómo van con los